Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy con Jonier Cardona, economista, investigador, hombre que ha tenido claridad sobre la economía en Colombia, al cual hemos invitado para que nos hable de la realidad del país, hoy con el problema de la pandemia, el problema de los paros y todo lo que está sucediendo en Colombia. Jonier, bienvenido. Muy buenos días para todos nuestros seguidores, qué bueno estar en este programa para tratar de compartir con ustedes ciertas reflexiones que hay sobre lo que se viene sucediendo en el país y en el mundo. Bueno, Jonier, empecemos. El problema de la pandemia, ¿qué trajo para la economía en Colombia? El problema de la pandemia, como se preveía, porque es que era previsible también, traería problemas de pobreza gigantesca, de gente que pasara de tener unos ingresos entre los dos, en el caso de Colombia, entre los 2 millones, 3 millones o 4 millones, a ganar hoy menos de 1.300.000, donde esta gente no vive la pobreza, sino que apenas la está sintiendo porque se está agobiando por las deudas, y donde las soluciones populistas de llegar con programas de corte asistencialista no va a tener eco, porque sencillamente ellos no buscan un alivio económico pequeño cuando han perdido en su ingreso más de 2 o 3 millones de pesos, y no, lo que buscan es un empleo digno que les permita recuperar su estatus. Bueno, Jonier, todo ha venido sucediendo de esa manera, pero el presidente de la República sale la semana pasada a decir el crecimiento económico en Colombia. ¿Cuál puede ser el crecimiento económico real en Colombia con todo lo que está pasando? Bueno, aquí hay que aclarar unas cosas, Jorge y seguidores. El crecimiento económico se vuelve un crecimiento económico que ayuda a impulsar la sociedad cuando ese crecimiento se traslada a un mayor bienestar. Y ese mayor bienestar tiene que ver con más posibilidades laborales, trabajo decente y donde el individuo se sienta satisfecho. Además de que hayan otros complementos como una mejor educación, una mejor salud. Lo que estamos viendo hoy es que coyunturalmente creció la economía al 1.1%. Esa economía creció, pero en los indicadores de empleo no está mostrando de que se esté generando más empleo, por el contrario, la tasa de desempleo ha subido. ¿Eso qué está indicando? Que si seguimos creciendo allá sin reflejarse en mayores tasas de ocupación y menores tasas de desempleo, pues lo único que estamos haciendo es que es un crecimiento que se traslada a una mayor concentración de la riqueza en pocas manos. Es decir, el crecimiento económico es bueno en la medida en que se dé una distribución de él a través de un mayor empleo, porque ahí se van a distribuir las utilidades que tienen las empresas en mayor generación de empleo y con ende una mejor distribución de la riqueza. O sea, eso ha llevado a que el gobierno nacional hable del crecimiento económico cuando la realidad es otra. Sí, la realidad es que eso se tiene que reflejar, un buen crecimiento económico se tiene que reflejar en mayores niveles de ocupación, en menores tasas de desempleo, y no estamos viendo eso. Ahí lo que tiene que tratar de hacer el gobernante es que ese crecimiento económico sea estable. ¿Y de qué depende esa estabilidad? Del manejo que se le dé al virus y del manejo que se le dé a la protesta social. Porque de resto, si él no trabaja sobre esos dos, lo único que va a mostrar es más crecimiento económico sin que se refleje en una distribución del ingreso a través de la generación de empleo, y con ello pues se estaría concentrando la riqueza en pocas manos y ampliándose más el problema de la desigualdad en el país. Jonier, bueno, viene la otra parte en Colombia. Todo el mundo, el problema de la pandemia, y los colombianos, esos 5 millones de colombianos en el exterior, que son los que mandan las remesas. ¿En cuánto se redujo las remesas en Colombia en medio de la pandemia en el año 2020 y hasta la fecha cómo puede estar sucediendo actualmente? Bueno, de acuerdo a los indicadores o a la información que remite el Banco de la República, la reducción de las remesas en el 2020 no fue muy alta, gracias a que debido a la enfermedad de mucho norteamericano, los latinos estuvieron ahí para entrar en un momento dado a reemplazar esa fuerza de trabajo norteamericana que estaba en ese proceso de pandemia. Además, porque el latino lo único que necesita es trabajar, él no le interesa la pandemia porque él no tenía o no tiene la forma de meterse a un sistema de salud tan gravoso y tan oneroso como es el norteamericano. Entonces la única posibilidad que tenía él era de trabajar, y por eso también una mayor cantidad de latinos en Estados Unidos fallecieron. Pero las remesas no bajaron mucho. El problema de las remesas está en que una de las propuestas que estaba contenida en la reforma tributaria era que iban a gravar los envíos de remesas al país, porque supuestamente esos envíos de remesas estaban subiendo mucho de estrato a la gente, le estaban volviendo unas condiciones excesivamente sobradoras, y con eso había que grabarlos, cuando lo único que ha hecho la remesa es
quitarle presión al mercado laboral colombiano, con eso reducir tasas de desempleo sin necesidad de generar empleo y hacer que la gente se dedique a otras actividades como oficios del hogar, estudiar u otras cosas. Entonces ahí se estaba dando lo pecaminoso de esa reforma tributaria para la remesa. Bueno, Johnny, respecto a lo que está pasando ahora con las protestas y el famoso diálogo, que cuando arrancó la protesta eran unos puntos específicos para hablar con el gobierno nacional. Hoy los coordinadores del paro le están metiendo más arandelas a la cosa y entonces esto se va a generar, es un galimatías que al final no va a haber un diálogo real, sino un problema más grave de país, porque un presidente que no tiene capacidad de solucionar nada, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, Jorge, esa es una pregunta bastante interesante, Jorge, y es que nosotros tenemos que saber que educación, salud, vivienda, todas las obras de infraestructura que se quieran hacer en el país dependen de los ingresos que tenga el país. Si usted no hace unas reformas paralelas, donde claramente usted sepa con qué ingreso va a financiar la salud, la educación y la vivienda en el país, lo único que está haciendo es fraccionar la toma de decisiones y con ello generar descompensaciones. Hoy el país le está pidiendo al gobernante hagamos todo pero a la par. Es decir, a mí no me venga a meter una reforma tributaria, después me mete una reforma a la salud, después me mete una reforma laboral, después me mete una reforma pensional, donde no se hablan un mismo idioma y constantemente entonces ya los posteriores gobiernos van a tener que seguir haciendo reformas tributarias porque los ingresos que se planearon en esa reforma no compensan las dinámicas de la educación que se están autorizando en estos momentos y mucho menos las condiciones laborales del pueblo. Entonces ahí hay un fraccionamiento en el diálogo. Usted unas propuestas como gobernante que envía al Congreso es una forma de dialogar con los representantes del pueblo que son los congresistas y ahí está fraccionando el diálogo. Ese es un error gravísimo en todas las democracias. Usted no puede fraccionar porque eso es el lema, divide y reinarás, es decir, que la gente piensa en una cosa y por el otro lado les hace otra cosa. Eso no se puede hacer. Y la otra cosa, Jorge, es lamentable que hoy estemos pensando que porque una encuesta de semana dice que uno de los principales puntos que reclama la juventud es educación y empleo, entonces salga fraccionadamente a decir, les voy a dar educación gratis a los estratos 1, 2 y 3. Sí, eso es muy bueno, es muy bonito para las próximas elecciones, pero eso no es bueno para las próximas generaciones. ¿Por qué, Jorge? Por una cosa sencilla. Usted hoy con esa medida populista puede reducir el número de personas inconformes por no estudiar, pero en el futuro vas a tener un aumento en el número de profesionales malogrados por no trabajar, es decir, por no hacer nada, o otros que entran a ocuparse en nada que tiene que ver con su formación. ¿Quién puede hacer más daño para una sociedad? ¿El de este o el del futuro? El del futuro, Jorge. Entonces, si no pensamos también que el mercado manda unas señales para que los procesos formativos se den, no el mercado interno, también el mercado internacional. Recuerde que estamos en una globalización económica y tenemos que formar gente para el mundo, y esa gente para el mundo debemos tenerla también en cuenta para la formación. Si no hay esa relación entre educación y pertinencia, lo único que vamos a hacer es populismo y generarle más problemas a los próximos gobernantes de cómo combatir un montón de profesionales desempleados o haciendo cosas que nada tienen que hacer, con el mayor problema, su frustración porque no le sirvieron a la sociedad con lo que se formaron. Bueno, Johnny, tocaste 3 temas interesantes sobre la infraestructura, la salud y la educación. La política pública son 7 cosas que son salud, educación, vivienda, infraestructura, servicios públicos, medio ambiente, seguridad, transversalizados en la economía del país. Correcto. ¿Cierto? Bueno, entonces esa que es el enfoque real de la política, que eso debe ser donde nos debemos enfocar, con una cantidad de populismo que estás diciendo ahora, que también se vuelve el populismo de derecha e izquierda, que nos tienen polarizados en el país. Correcto. Difícil lo que estamos viviendo, pero vamos a irnos a 3 puntos esenciales. La infraestructura vial está en manos de particulares con las 38 concesiones de vías. La salud está en manos de particulares con las EPS, que el gobierno lo único que hace es recaudar la plata en el ADRES del régimen subsidiado y contributivo para trasladarle a todas las EPS de acuerdo al número de usuarios que tenga. Y los servicios públicos también en manos de particulares, o sea, la política pública en manos de particulares. ¿Qué puede hacer un gobierno que entregó todo y que esa sociedad no ha podido entender que están entregando el país en pedazos y que al final, ¿para qué queremos gobernantes si no tienen nada que gobernar? Como usted bien lo ha dicho, Jorge, se le ha entregado a particulares, pero quienes administran el país
no han tenido la capacidad ni tampoco la autonomía para hacerle seguimiento a lo que hacen esos particulares. Usted nunca ve un informe de un presidente de la República de cómo ha funcionado los peajes en el país y de qué manera se viene haciendo ese proceso, para que la gente se entere claramente si hay eficiencia o no en la asignación de esos peajes y cómo está utilizando ese recurso el gobernante, cómo a través de esos indicadores de salud puede medir un gobernante si ha sido eficiente o no cuando las señales son totalmente contrarias. Entonces aquí el problema está en que nuestros gobernantes no hacen seguimiento a lo que le entregan a los privados y se genera un cordón umbilical entre ellos donde yo no te toco, tú no me tocas y tú me ayudas para yo llegar a la presidencia o a un alto gobierno. Ese es un problema gravísimo. No es malo para mí y respeto las maneras de pensar de los demás. Y lo que voy a expresar aquí, no es malo que un privado preste un servicio, pero lo que es malo es que un gobernante no le mida la eficiencia, la eficacia y la efectividad verdaderamente a un privado para que se esté cambiando las manos cuando no es eficiente, ni es eficaz, ni es efectivo. Porque lamentablemente, vuelvo y le explico aquí, no hay independencia entre ese privado y ese gobernante que quiere medirlo, y cuando no hay independencia, pues simplemente los resultados que se puedan hacer se amañan. Y eso es lo que viene sucediendo en nuestro país. Vuelvo y repito, los sistemas no son malos per se, son malos los administradores que nosotros elegimos para manejar esos sistemas. Pero Jonier, dice el doctor Gilberto Tobón Sanín en alguna de sus disertaciones, es que se preocupan más por la comisión que por vigilar lo que le pertenece a los colombianos. ¿Eso cómo puede suceder hacia el futuro? Hoy no hay ninguno en el Senado, sea el que sea, ninguno de los 102 senadores nos puede representar en algo cuando hoy todo el problema lo tenemos en las calles precisamente por su mala actuación, porque se dedican a una agazapera entre ellos y no a gobernar para que el pueblo colombiano tenga oportunidades. Y hay una cosa que también han llamado las rentas perpetuas de los políticos, entregándole a privados las cosas para vivir ellos cómodamente mientras la sociedad sigue sufriendo. Que esa es una manera de administrar inadecuadamente. ¿Sí ves, Jorge? El problema está aquí, es que no administramos adecuadamente los recursos del Estado y llegamos a satanizar una situación, un sistema, cuando no es el sistema, es el ser humano que es un acomodado muchas veces, un incapaz otras veces busca a través de ese desorden y esa anarquía, pues generar grandes beneficios personales. Entonces el problema no es de los sistemas, el problema es de quienes elegimos para manejar esos sistemas, que lamentablemente hoy el pueblo colombiano tiene que mirar eso. Tiene que ver eso. La mejor forma de protestar en un país es utilizar un conducto que, si se diera dentro de la democracia, fuera el más idóneo. Que los representantes de nosotros ante el gobierno nacional, que son nuestros congresistas y senadores, mantuvieran un flujo permanente de comunicación con la gente, recibiendo de ellos sus inquietudes, recibiendo de ellos sus puntos de vista sobre X o Y política pública, recibiendo sus puntos de vista sobre X o Y propuesta que presente un gobernante, para que ellos mismos vayan allá y discutan y expongan lo que el pueblo les dice. Con eso nos evitaríamos todas las marchas si ese ejercicio se diera de una manera clara, diamantina, por parte de esas personas que elegimos. Lamentablemente eso no se da y lo único que hacemos es ir a buscar las comunidades cuando necesitamos que lleguen a esos puntos de votación a respaldarnos con su voto. Bueno, Jonier, este país que se enerva también por la estupidez de algunos personajes. Hace varios años un diputado de Antioquia dijo que meterle plata al Chocó era como perfumar un bollo. Y qué escándalo tan grande hicieron las negritudes, hicieron mucha gente por el problema de lo que dijo ese diputado de Antioquia. Y resulta que en el Chocó todo se pierde y gobierna las negritudes. O sea, la afrodescendencia gobierna en el Chocó. Esta semana un docente de la Universidad Libre dijo que un poco de atembados no sabían a qué salían a marchar. Y qué escándalo el que se armó con eso, pero guardan silencio cómplice cuando los políticos le hacen el daño al país y nadie dice nada cuando hacen el verdadero daño. Y lo que pasó con la Procuradora General de la Nación, cuando dice que los 18 billones de pesos que perdimos en Reficar fue una equivocación de buena fe. Bueno, lo importante, Jorge, es que el mismo fiscal general de la Nación sale en una declaración donde dice: Colombia está en riesgo de que se le pierdan 90 billones de pesos, que lamentablemente la Fiscalía ha podido llegar a concretar solamente el 36% de los casos. Entonces lo que se está mostrando es que esto no es un problema de buena fe,
Esto es un problema de que cada uno va por lo suyo. El mismo fiscal de la General de la Nación lo está manifestando. Y como yo he dicho en algunos artículos, esto no es socialismo, este es el ocaso de un sistema en el cual se pierden 90 billones de pesos al año. Y eso hace que cualquier cosa que realice un gobernante no alcance el dinero. Y al no alcanzar, pues sencillamente lo único que se busca es apretar la gente. Y al apretar la gente lo único que generas es inconformidad social. Por lo tanto, la raíz de este problema, vuelvo y le repito, queridos oyentes, es que no sabemos elegir verdaderamente las personas que administren un sistema. El problema es que si no se nos robaran solamente, sino la mitad de los 90 billones, el 45 billones, vivíamos en un paraíso, no más robándose la mitad. Aquí vino un político de Noruega y le preguntaron en Colombia que si había corrupción, y dijo, claro, el ser humano tiene un problema gravísimo, y es que el ser humano no deja de pensar en lo de él, ir a pensar, pero tienen una disciplina, y es que allá se invierte el 80 y se roban el 20. Aquí en Colombia es todo lo contrario, invierten el 20 y se roban el 80. Ese es el grave problema entre ser desarrollado y subdesarrollado. Bueno, Johnny, ya que tocó el tema así, cuando nos hablan de regalías, que son los recursos que nos tocan a los colombianos por la explotación minera y petrolera, que son los recursos que nos corresponden de la explotación. Nos lo tratan con la palabra regalías, ¿para qué? Para que la gente se despreocupe completamente de la realidad de lo que estamos viviendo, que son los recursos de los colombianos. Es que son recursos de los colombianos y además son recursos que vienen de la destrucción del medio ambiente. Es que es el costo que tienen que asumir las empresas por destrozar el medio ambiente, por coger los recursos naturales no renovables y volverlos nada, y que el futuro de nuestro país pues sea cada vez más incierto. Entonces lo que dan de regalías es muy insignificante hacia el futuro desastroso que podemos vivir si esa explotación indiscriminada de recursos naturales no renovables pues no se trata de hacer de manera planificada y de manera organizada. Es que, Jorge, las regalías son el costo que asume una empresa explotadora de recursos naturales por destrozar el medio ambiente del país, por hacer que esa tierra que era productiva hoy esté seca, que por hacer que esa tierra que era productiva hoy no tenga la capacidad del individuo para utilizarla para nada más, sino de ver cómo se derrumban en las diferentes vías del país. Entonces, eso, Jorge, es minúsculo al daño que le estamos haciendo al ecosistema en un futuro, porque lamentablemente no tenemos conciencia sino de vivir bien hoy y que del futuro pues se preocupen los demás. Es decir, tenemos políticos que piensan en las próximas elecciones, pero no tenemos estadistas que piensen en las próximas generaciones. Ese es el problema. Economista, investigador, docente universitario, especialista en manejar proyectos y hombre que ha hecho una tarea ardua en Risaralda respecto a la investigación económica. Bueno, Johnny, una recomendación para la gente que está marchando. Una recomendación bien sencilla, no es para la que esté marchando, también la del gobierno. Nos estamos nosotros, digamos, acabando cuando hay un punto de encuentro esencial entre los que marchan y los que hoy están en el Estado, en el gobierno, el empleo. Ese es un punto en común de los dos. Yo no sé por qué estamos peleando cuando tenemos ya un primer punto en común. Y de ese primer punto en común se derivan todas las cosas. Con esas posibilidades de empleos, ¿qué tipo de educación debo dar? Entonces ya viene una reforma educativa. Con esas posibilidades de empleo, ¿qué tipo de salud debo dar a un tipo que está trabajando en estas áreas, en este y esto? ¿Cuál es la salud que debo brindar? Con ese tipo de empleo que hay, ¿dónde debo situar las empresas? ¿En qué lugares? Con ese tipo de ¿dónde debo ubicar las empresas? ¿Y qué sistema de movilización voy a dar para esos trabajadores? De eso se desprende todo, señores. Están peleando por minucias, están peleando por no ponerse de acuerdo, están peleando simplemente porque le dan más prioridad a la emotividad que a la racionalidad, que esa última es la que nos hace diferente de los animales. Por eso hoy gobierno, hoy marchantes, vamos a buscar un punto de encuentro. A cada uno los respeto dentro de las posiciones, pero mientras haya más distancia tiene que haber algo en común que nos acerque. Y ese algo en común es que hoy el pueblo colombiano necesita empleo y necesita también que a estos jóvenes les entiendan el mensaje,
porque es que estamos llegando a dar soluciones fraccionadas que no conducen a nada bueno. Cuando los muchachos piden empleo y piden educación, no están diciendo que deme educación para meter como carne a un chorizo. Lo que está diciendo es que dame empleo y dame educación, pero que esa educación me permita ser cada vez mejor en el empleo, en lo que hago. Pero no fracciones, dame educación y dame empleo por otra cosa, porque lo único que vas a sacar es un montón de profesionales a un entorno que no los necesita, y eso es una frustración. Entonces, ese es el mensaje de los estudiantes. El mensaje de los estudiantes hay que entenderlo muy bien, y es que tenemos que armar una revolución educativa que le permita a este país generar procesos de educación amarrados a las necesidades de un entorno, con el ánimo que el muchacho vea en el futuro profesional un futuro que le permite saber que va a obtener ingresos decentes, que va a tener un trabajo decente, y sobre todo que con su formación le va a servir a la sociedad del país. Bueno, Johnny, pero me dio pie para otra cosa. ¿Cómo podemos llegar a un diálogo con tipos que llevan 35 y 40 años en el poder, que hoy les da por hablar de institucionalidad cuando no han respetado la institucionalidad? Es que la institucionalidad está ahí. ¿Qué es lo que nos ha surgido? El problema de los que han dirigido la institucionalidad, que no lo han hecho. Correcto. Y lo más lamentable es que hoy estamos desinstitucionalizando el país en torno a los gobernantes territoriales. Hoy tenemos unos gobernantes territoriales en el país desgastados, tratando de solucionar un problema que ellos no generaron. Y lo único que han hecho es simplemente pañitos de agua tibia, porque las decisiones profundas vienen del orden central, y el orden central pues no define claramente lo que se va a hacer. Entonces terminan desacreditándose en los gobernantes territoriales, cuando verdaderamente el que debería estar a través de sectorizar el país e ir a dialogar por regiones, por lugares, con la gente, con los concejales, con todo lo que representa el país, debe ser el gobernante. Él es el que debe dar muestras de liderazgo. No pongan a desgastarse a unos gobernadores y a un alcalde tratando de darle solución a un problema que no generaron ellos. Y otro problema grave que tenemos los mismos tipos hace 40 años en los sindicatos, en los gremios, y sobre todo en los gremios con la puerta giratoria, que ministerio, que embajada, que tal cosa, que tal otra, que representatividad, los mismos de siempre, y usted dialogando con los mismos de siempre, difícil construir alguna cosa. Y la situación se está dando que los muchachos que están hoy en las calles dicen que el diálogo no te tiene que hacer con los sindicatos, sino con ellos, porque ellos saben cuál es la tendencia a que se presenta con la negociación de un sindicato. Entonces, todo esto lo hemos construido no solamente el gobernante o los gobernantes, lo hemos construido también esas organizaciones que buscan supuestamente respaldar el beneficio de los trabajadores, y terminamos también envueltos en toda esa mediocridad y en toda esa cosa de buscar lo personal y no lo que requiere a quienes representamos en un momento dado. Johnny, gracias por estar con nosotros. No, a usted muy amable y dispuesto a cualquier momento en que me vuelvan a invitar. Johnny, muy amable. Y hemos estado con todos ustedes en Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Regional Eje Cafetero. Atención, alcaldes de Colombia, llega a su municipio próximamente Tardes de Talentos, música, humor, gastronomía, farándula, salud, turismo y mucho más. Próximamente desde su municipio.